En Ideas para Vivir Mejor, ayudamos a personas que no tienen tiempo a descubrir las claves de los libros sobre bienestar físico, mental y financiero que les gustaría leer. Resúmenes prácticos, concisos y amenos, que puedes escuchar en cualquier lugar. Hola a todos y bienvenidos a Ideas para Vivir Mejor. Soy Eugenio Payá Ruiz, lector empedernido y amante del desarrollo personal. En los próximos minutos descubrirás las ideas principales de La psicología del dinero, un libro escrito por Morgan Housel. Antes de empezar, quiero recordarte que tienes a tu disposición una recopilación de las ideas y consejos más relevantes sobre desarrollo personal en mis 3 libros propios. Ya lo sabes, Libre, Saludable y Feliz, 31 días para mejorar tu vida y Minimalismo para gente normal. Los 3 están disponibles en Amazon y te dejo su enlace en las notas del episodio. Y ahora sí, vamos con las ideas principales de la psicología del dinero. El libro nos dice que cuando la gente habla de dinero, se pregunta cosas como ¿cómo va la bolsa?, ¿cuándo es el mejor momento para comprar o para vender una casa?, ¿cuánto hay que ahorrar cada año para jubilarse antes de tiempo? Y sin embargo, a menudo hay algo importante que queda fuera de la discusión. Y ese algo importante es el factor humano. En realidad, si queremos saber por qué la gente se endeuda o por qué la gente dilapida fortunas, pues no hace falta estudiar tanto la evolución de los tipos de interés u otros indicadores macroeconómicos, sino que lo que hay que hacer es comprender el sentimiento humano de la envidia o el sentimiento humano de la codicia o la sensación de optimismo. En realidad, lo que pasa es que todos sabemos menos del dinero de lo que nos gusta pensar. Y esto significa que basamos nuestra toma de decisiones en nuestras experiencias personales con el dinero. No son decisiones racionales casi nunca lo que hacemos con el dinero. El tema del dinero es un tema en el que no todos estamos siempre en el mismo barco, por mucho que se empeñen los medios de comunicación masiva. Hay mucha gente de hecho, que hace su fortuna en tiempos de crisis. Hay otros que se arruinan en tiempos de bonanza económica. Y es la experiencia de cada uno lo que determina su visión a futuro y lo que hace con el dinero desde ese momento. Cuando los economistas se sientan a modelizar un comportamiento financiero, suelen basarse en una ficción, en la ficción de que todos somos individuos racionales que tomamos decisiones interesadas para maximizar nuestros beneficios. Y la verdad es que no es así. No somos enteramente racionales o casi nada racionales cuando tomamos decisiones con el dinero. Por ejemplo, los hogares que tienen menos ingresos, aquellos que tienen en teoría más dificultades para hacer frente a un gasto imprevisto, también son los hogares que tienden a gastar más dinero en lotería. No es un tema racional, por supuesto, pero tampoco es ilógico. ¿Por qué? Pues porque para estos hogares jugar a la lotería por lo menos les concede una posibilidad, por muy remota que sea, de salir de la situación en la que se encuentran. Y este tipo de decisiones, en principio irracionales, son más comunes de lo que pudiéramos pensar. Hay un estudio que hicieron los economistas Malmender y Nagel, que analizaba 50 años de datos que provenían de la encuesta sobre finanzas de los consumidores, que es un proyecto que básicamente examina lo que hacen las familias y las personas en Estados Unidos con su dinero, con el dinero que ganan. Y estos economistas descubrieron que lo que hace la gente con su dinero tiene que ver con la situación económica que vivieron en su vida cuando tenían entre 16 y 25 años. Es decir, que su historia personal, nuestra historia personal, determina nuestra actitud ante el riesgo.
Por ejemplo, si la bolsa iba bien cuando tenías 20 años, los entrevistados, por lo menos de esta encuesta, tendían a invertir en ella a lo largo de su vida. Si se daba la circunstancia de que la bolsa iba mal, pues la evitaban. Esto lo mismo sucede con gente que, por ejemplo, en su casa pues ha pasado dificultades económicas en el periodo que va desde los 16 hasta los 25 años. Pues ¿qué es lo que sucede? Que esta gente tiende a ser más ahorradora, a planificar más sus finanzas, a estudiar más sobre dinero y a no gastar tan alegremente. O sea que hay un patrón entre nuestra historia personal con el dinero, cómo estaba el dinero para nosotros y para nuestro entorno en esa edad, entre los 16 y los 25 años, con luego cómo nos comportamos en nuestra edad adulta con el tema financiero. Y el libro también aborda el tema de por qué a muchos de nosotros se nos da tan mal manejar el dinero. Y la respuesta que nos da es que el dinero, si lo piensas, es algo relativamente nuevo para nuestra especie. La primera moneda no se emitió hasta el año 600 antes de Cristo. Esto es hace menos de 3.000 años. Fue en esa época cuando el rey de Lidia, que era un reino de la Edad de Hierro en la actual Turquía, acuñó sus propias monedas. Y esto no es nada comparado con otros conceptos económicos más complejos. O sea, acuñar monedas, pues bueno, hace muchos años que se acuñaron monedas. Pocos si lo comparamos con lo que lleva la especie humana sobre la Tierra, pero bueno, son bastantes siglos. Pero cuando hablamos de conceptos como la jubilación, pues esto sí que es nuevo. De hecho, antes de la Segunda Guerra Mundial, la mayoría de los estadounidenses trabajaban hasta que se morían. Y es verdad que la esperanza de vida era menor por aquel entonces y a pesar de ello, la mitad de los hombres mayores de 65 años seguían trabajando en la década de 1940. O sea que hay conceptos económicos muy básicos que utilizamos en el mundo actual que tienen menos de 3 generaciones. Está la jubilación, que ya hemos dicho, están los fondos indexados, que tienen unos 50 años, está incluso el tema de las hipotecas, de las tarjetas de crédito. Todo esto son fenómenos bastante recientes si los comparamos con el tiempo que llevamos sobre la Tierra. Así que no es que seamos malos en planificación financiera. Si tomamos malas decisiones, no es porque seamos ignorantes, es porque somos novatos como especie en todo este tema financiero y el tema del dinero. Y luego el libro también aborda el tema de la suerte, que siempre es un tema peliagudo cuando hablamos de éxito económico y de dinero. Y su tesis es que la suerte en realidad juega un papel más importante de lo que parece en los éxitos financieros de la gente. Y es verdad que tendemos a pensar que es como de mala educación cuando atribuimos el éxito de los demás a la casualidad. Y como resultado de esta manera de pensar, pues a menudo acabamos ignorando el papel de la suerte en la toma de decisiones financieras. Y esto es un error. La buena noticia es que esa suerte puede de alguna manera controlarse. ¿Y cómo controlamos la suerte? Pues lo primero es centrándonos en patrones generales en lugar de en casos concretos, porque eso nos va a permitir tomar mejores decisiones. Te lo digo de otra forma. No debes obsesionarte con ejemplos de personas concretas. ¿A qué me refiero? Pues que cuando estudiamos a personas de mucho éxito, cuando elegimos a un multimillonario de estos que han cambiado el mundo, pues fijarnos únicamente en su ejemplo, en el ejemplo de esa persona concreta, nos puede llevar por el mal camino. Esto es muy sencillo de visualizar con un ejemplo concreto. Piensa en Rockefeller. Realmente a Rockefeller solamente le separó de ir a la cárcel el veredicto de un juez. Si ese juez ese día se hubiera levantado, hubiera discutido con su pareja o con sus hijos y hubiera ido al juzgado con ganas de meter a alguien en la cárcel, si ese juez hubiera decidido de otra forma, pues hoy veríamos a Rockefeller como un criminal, como un fracasado y como alguien que nos enseñó lo que no debemos hacer. Pero ese día Rockefeller tuvo suerte. Ese día el juez no había discutido con nadie,
el juez era un juez bueno o no, pero vamos, tuvo suerte. Y el problema es que esa suerte de esta persona concreta pues no se puede imitar. No hay nada que puedas hacer para controlar el veredicto que el juez en ese día concreto dictó. Y por eso el libro nos recomienda que en vez de analizar a personas concretas, lo que debemos analizar son los patrones de éxito y de fracaso. Cuanto más común sea un patrón, más probable es que lo puedas aplicar a tu vida y a tus decisiones financieras. Pongo otro ejemplo. Un estudio demuestra que las personas que planifican sus días, que controlan la estructura de sus días, son más felices con su trabajo que las que no lo hacen. Claro, como resultado, estas personas rinden más y como resultado, estas personas a la larga obtienen más ingresos. Pues esto es un patrón. Esto es un patrón sobre el que puedes actuar ahora mismo. Al final, a la hora de generar ingresos para ti a largo plazo, tiene más sentido emular esto, es decir, estructurar tu día, planificar tu día. Esto te va a dar más retorno que pretender ser Rockefeller. Porque Rockefeller, quien dice Rockefeller dice Zuckerberg o Steve Jobs o bueno, los típicos ejemplos que se pueden poner. Hay muchas variables en una vida que no se pueden controlar y que tienen que ver con la suerte. Por eso es mejor fijarse en patrones generales y perseguir o imitar esos patrones generales que intentar imitar a una persona en concreto. Y por supuesto, el libro también nos dice que no puede entenderse la psicología del dinero sin entrar en la envidia. Ya sabes que al capitalismo se le dan bien dos cosas: generar riqueza y generar envidia. Todos queremos lo que otros tienen. Nunca tenemos suficiente. Los que ganan mucho se comparan con los que ganan todavía más. En fin, y el problema de la envidia es que puede arrastrarte a la imprudencia. Ya sabemos todos que hay gente que roba a sus empresas o hay gente que roba a sus votantes o a sus ciudadanos, y muchas veces lo hacen simplemente por envidia hacia lo que tienen los demás. Así que la lección aquí es que la envidia te puede llevar a tomar muy malas decisiones y el coste de esas decisiones puede ser mucho mayor que las ganancias potenciales que puedes obtener. Pregúntaselo a algún político que esté en la cárcel, pregúntaselo a alguien que haya sido despedido por aceptar un soborno. En fin, son ejemplos concretos de cómo la envidia activa un mecanismo que a la larga es sin duda perjudicial para la persona. Y por cierto, también nos dice el libro que amasar una fortuna es mucho más fácil que mantenerla. ¿Y por qué sucede esto? Pues porque hay muchas ocasiones en las que la gente que consigue amasar una gran fortuna pues piensa que es intocable, piensa que la suerte está de su lado y empieza a tomar decisiones pésimas. Por eso se dice que hacerse rico es a veces mucho más fácil que seguir siendo rico. Hay bastante gente que es muy buena haciéndose rica y muy mala conservando lo que tiene. ¿Y por qué se da esto? Porque son dos juegos distintos. Ganar dinero es una cuestión de riesgo, de coraje, de optimismo, pero conservar el dinero es un juego totalmente distinto, es un juego psicológico diferente. En la conservación del dinero entra el miedo a que te quiten lo que has ganado, el miedo a perder. Y también entra en juego la humildad. Cuando te mantienes rico es porque de alguna forma eres humilde, reconoces que has tenido suerte y que ese éxito económico podría no repetirse de manera indefinida. Piensa en la lista Forbes de las personas más ricas de Estados Unidos. Entre los 400 primeros hay una rotación del 20% cada 10 años, y esto sin contar la gente que muere de esa lista, que también son bastantes. Una rotación muy alta, es decir, la gente gana mucho dinero y se arruina también y da paso a otra gente, y esto es completamente normal, porque no significa, el hecho de que tú sepas ganar dinero no significa que sepas conservarlo. Cuando tienes miedo a perder ese dinero,
pues miras las posibles ganancias con otros ojos. Pocas ganancias son lo bastante grandes como para justificar el riesgo de perder todo lo que ya se tiene. Y cuando uno adopta ese punto de vista, pues es mucho más probable, obviamente, que tome mejores decisiones con el dinero. El libro también nos habla de los errores que se pueden cometer con el dinero y nos dice que en el juego del dinero puedes equivocarte muchas veces y aún así terminar ganando una fortuna. Y nos pone el ejemplo de los coleccionistas de arte. Hay muchos coleccionistas de obras de arte que compran casi todo lo que se les pone por delante. Y algunas de esas compras resultan ser inversiones fabulosas, sobre todo si el coleccionista hace el esfuerzo de conservarlas durante el tiempo necesario. Pero la gran mayoría de estas compras son un fracaso. Y esta estrategia se aplica también a otras inversiones. Hay mucha matemática complicada detrás de este principio, el libro nos la explica, pero es bastante sencillo cuando tratamos de reducirlo a lo esencial. Y lo esencial es que básicamente cuando se acierta en pocas cosas, uno puede permitirse el equivocarse en muchas más. El fracaso es inevitable, ya lo sabemos por otros libros que hemos resumido aquí, pero lo que realmente importa es la naturaleza de tus éxitos. Es decir, si tú tienes una colección de 100 obras de arte que has comprado, pues si entre esas 100 hay un Picasso, las 99 restantes pues te dan exactamente igual. Así que ya lo sabes, la toma de decisiones financieras es algo mucho más complicado en el mundo real de lo que parece en nuestros libros teóricos sobre economía. Hay muchas decisiones, como comprar lotería cuando no tienes dinero, que no son racionales, pero que tienen sentido a su manera. Y lo mismo ocurre con las decisiones de inversión, que a menudo simplemente se toman por cómo estaba la economía cuando entraste en la edad adulta, más que por una valoración fría, un análisis de las condiciones del mercado, etc. En pocas palabras, las decisiones financieras siempre están ligadas a factores psicológicos. Y por eso, para vivir mejor, debes aceptar que la suerte desempeña un papel muy importante en el éxito financiero. Debes también aprender a sentir ese miedo a perder lo que ya tienes, aprender a evitar la envidia, a mantenerte humilde aunque hayas conseguido destacar y, por supuesto, a diversificar tus inversiones para maximizar tus oportunidades de acertar. Y hasta aquí las ideas principales que he encontrado en La psicología del dinero, un libro escrito por Morgan Housel. Espero que te haya gustado. Si es así, por favor echa un vistazo a mis libros, suscríbete al podcast, dale a me gusta, comparte en redes sociales o por WhatsApp con esa persona que quieras que mejore su vida. Y sin más me despido. Muchas gracias como siempre y hasta la próxima.